Ya estamos en vivo. Ok, estamos en vivo en Facebook, en el canal de Minas Discipulado, chicos. Vamos a subir el video en Minas Dominical, tan pronto tengamos la grabación lista. Y también en Instagram, no, en Instagram todavía no. Oigan, quería recomendarles unos libros, chicos. Vimos la sesión 2, hablamos del infierno, y ese es uno de los libros que leí de Chavo, que se llama Revelación Divina del Infierno. Si no lo han leído, una revelación divina del infierno. Está muy bueno, chicos. Sí. Lo vendemos, así es. Está en Libro del Fondo, aquí está. Está muy bueno. Profundice sobre el tema del infierno, chicos. Se lo recomiendo. El otro, chicos, que también quiero recomendarles. ¿Se acuerdan cuando vimos el cambio de potestad de principados? Sí. Este es el que profundiza acerca de eso, chicos. Pero se mete a niveles acá bien heavy. Sí, es el regreso de los dioses, ya se imaginarán. Y a los que están tomando taller de sanidad emocional, emociones que matan, complementa el estudio porque habla del efecto de las emociones no sanadas en las enfermedades, chicos. Sí. Puede ver que tengas. ¿Se acuerdan que en taller de sanidad emocional hablamos de la sintomatología? Bueno, hay también sintomatología en las física, en las enfermedades. Tienes algunas problemáticas, reumas y demás, por ejemplo, y tiene su raíz en problemas de heridas que no se han resuelto. Se los recomiendo, chicos, están aquí en el libro, en la librería. A los que nos están viendo, lo pueden pedir en línea, Libros Lafon, chicos. Ok. ¿Estamos conectados con este, brother? Ok, fabuloso. Ok, vamos a ver la sesión 3, temor y amor, chicos. Vamos a poner ese tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita presencia en medio de nuestro Padre. Queremos pedirte que te sigues moviendo y manifestándose, Señor, a través de la meditación de tu palabra, Señor. Que hables a través de mí, Señor, que cures cualquier deficiencia, que despegues el ambiente espiritual, Señor, y que tu palabra se siembre en nuestros corazones para producir el fruto que tú deseas en nuestras vidas, Padre. Rompe fortalezas mentales, Señor. Quebranta nuestro corazón. Que podamos salir aquí transformados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ok, chicos. Siendo un pequeño repaso, chicos, ¿se acuerdan de este carrito? Sí. El temor atrás. Habíamos platicado, chicos, que la vida cristiana está diseñada para conducirse como un vehículo todoterreno. Todoterreno porque vas a encontrar de todo en esta vida, chicos. Alegrías, sufrimientos, tentaciones, de todo. Y por lo mismo requiere tracción delantera y trasera, chicos, 4x4 en pocas palabras, para superar todos los retos que nos enfrentamos. La tracción trasera, habíamos platicado que es el temor a Dios. Sí. La tracción delantera, habíamos platicado que es el amor a Dios. Sí. La tracción trasera es el temor que te empuja para que no caigas en las llamas del infierno. Y es un temor a la amenaza de castigo que Dios da, chicos. Amenaza de castigo si te apartas de sus caminos. ¿Dios amenaza a los cristianos? Sí, sí amenaza a los cristianos, chicos. Sí. Si le falta la tracción trasera, habían platicado que vas a caer en el error de creer que Dios te ama y no castiga. Que es como un así Santa Claus pasalón, así todo bonachón, barcote y demás, y no es así. Dios es alguien a quien tú y yo debemos de temer, porque no se puede burlar la justicia de Dios. Han platicado, ¿sí? Entonces, si le falta la atracción trasera, vas a resbalar en la inmoralidad y vas a pensar que Dios permite que vivas en un estilo de vida que Dios condena, pensando que el amor de Dios cubre todo eso. Y eso no me refiero a que Dios te va a castigar si caíste inmediatamente. Estoy hablando de si te entregas a un estilo de vida pecaminoso, que es muy diferente, ¿sí? También la atracción delantera, habíamos platicado que te habla del deseo de Dios por ti, del amor de Dios por ti, a pesar de tu pecado. Que Él no solamente te quiere como un siervo, sino Él quiere tener una relación íntima contigo. Así como el esposo ama a la esposa. Si le falta la atracción delantera, si crees que Dios te castiga pero no te ama, carecerás de motivación y del pegamento para ligarte a Cristo y para desarrollar una relación íntima con Él. Pero cuando sabes que te desea, que te ama, no hace más que derretir tu corazón y
te hace buscarlo a Él y buscar satisfacerte en Él. Sin esta tracción delantera, no podrías experimentar la plenitud del amor de Dios. Sí, vivirías nada más bajo el temor de Dios. De hecho, es lo que sucedió con este Lutero, ¿se acuerdan? Que vivía bajo el temor de Dios, siempre temeroso del castigo, pero se había olvidado del amor de Dios. ¿Sí? Y esos ambos aspectos son importantes y vitales en el caminar del cristiano. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo cultivamos el temor y el amor de Dios en nuestras vidas, chicos? Vamos a comenzar con el temor, ¿les parece? ¿Cómo creen que podríamos cultivar el temor de Dios en nuestras vidas? Conociéndolo, castigo, estando más cerca de Él. ¿Sabes? En Deuteronomio 17, del 18 al 20, nos enseña que Dios ordena la lectura la lectura diaria de la Biblia para que aprendamos a temerle, chicos. La ordena con ese propósito. Fíjate lo que dice Deuteronomio 17, del 18 al 20. Dice, cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios. Órale. Entonces, lo que Dios te receta para tener un temor saludable de Él es la lectura diaria de la vida. Fíjate que no todos tenían el lujo de tener una copia de las Escrituras en ese entonces. Por eso se les ordena a los reyes que tenían los recursos para poder hacerse de una copia de la Biblia. Nosotros ahorita somos reyes, dice la Biblia que nos has hecho reyes y sacerdotes, y tenemos los recursos. Entonces no hay excusa como para que digas, no me interesa, no. Esta es una ordenanza para los reyes y nosotros somos esos reyes, hemos sido hechos reyes por Dios y se nos ordena leer la Biblia todos los días para que aprendamos a temerle. Dice, así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos, no se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle, y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. ¿Qué grueso? La lectura diaria de las Escrituras te van a infundir un temor, un santo temor por Dios, y también te van a infundir de humildad para que no te creas mejor que tus hermanos. ¿Qué grueso? Lo grueso del asunto, chicos, es que nos ha tocado que toparse con cristianos o cristinos o gente que lee la Biblia, pero tú ves que viven una vida sin ningún temor de Dios. Y dices, ¿a poco lee la Biblia? Aún a personas no cristianas y demás que leen la Biblia y viven su vida, como dice el profeta Ricky Martin, la vida loca. Sí, viven la vida loca. Y es aquí donde tienes que entender algo, chicos. La lectura de la Biblia se tiene que hacer, pero tiene que hacerse con fe, creyendo que las historias y lo que se dice aplica también para ti. Dice Hebreos 4:2 que la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos al oír esta palabra porque cuando la oyeron no la acompañaron con fe. Porque de nada te sirve leer, entender intelectualmente lo que viene en las Escrituras, el mensaje de la palabra de Dios, si no lo crees. No va a infundir ese temor que Dios quiere que se infunda. ¿Sí? De hecho, por eso hay muchas personas que piensan que, ok, sí aplica para nosotros, pero hace una distinción. Dice, es que eso era para el Antiguo Testamento, no aplica para nosotros. Y piensan que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. ¿Lo han escuchado esta teoría? Es más farsa que el billete de $5. Fíjate lo que dice Pablo con respecto, dice, amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Y está hablando cristianos y empieza a retomar ejemplos del Antiguo Testamento. Todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre la tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual
y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados en el desierto. Esas cosas sucedieron como advertencia para nosotros, fíjate. Caso del Antiguo Testamento diciendo, ¿sabes qué? Eso es un warning, una advertencia, pero para nosotros como cristianos. Es una advertencia para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos. Como dice en las Escrituras, el pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, lo cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Tampoco deberíamos de poner a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos y luego murieron mordidos por serpientes. Y no se quejen como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros, pues se pusieron por escrito para que sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Entonces, todo eso escribió como ejemplo para quién, chicos? Para nosotros. Sabemos que en el Nuevo Testamento viene el canon o las leyes que tenemos que obedecer, chicos. No obedecemos las leyes del Antiguo Testamento, pero sí tenemos que aprender de las moralejas que nos enseñan de cómo Dios trataba con el ser humano, ¿sí? Porque aunque no se refrendan muchas de las leyes del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, hay muchas que sí, chicos. Entre ellas la moralidad sexual, como menciona Pablo, la actitud de queja que tienes, ¿sí? La rebelión. Todo eso se refrenda en el Nuevo Testamento. Aquí abro paréntesis. En el Nuevo Testamento estamos bajo la ley de Cristo, lo que la Biblia también llama la ley de la libertad, ¿sí? Lo cual no todos los mandamientos son nuevos, sino que hay algunos del Antiguo Testamento que se refrendan en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces tenemos que estar conscientes de eso. No es para que guardemos el diezmo, las leyes dietéticas y cosas por el estilo. Pero sí, en muchos de las normas siguen aplicando para nosotros, chicos. Como Pablo aquí pone, por ejemplo. Entonces la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, están llenas cuando tú lo lees, tú vas a encontrarte que están llenas de amenazas de Dios para los que se alejan de Él. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tú al momento de leer la Biblia, chicos, vas a encontrarte amenaza tras amenaza de Dios contra todo aquel que se quiera alejar de Él. ¿Con qué propósito crees que se escribe eso? Infundirte temor. Es como un padre amoroso que dice, no te quiero dar disciplina, pórtate mal y te voy a dar a pavo. Y es una amenaza. Es una amenaza para que no lo hagas. Entonces la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, están llenas de amenazas de Dios para los que se alejan de Él, así como testimonios que comprueban que Dios no está jugando con dichas amenazas, sino que está hablando en serio. Tú lees y dices, ok, mejor me voy, me voy por el buen camino. Lamentablemente, chicos, muchos cristianos creen que todo eso no aplica en sus tiempos actuales, como estaba comentándoles. De hecho, platicando con una amiga de la iglesia donde asistí antes, ella me decía, le ponía pasajes de la Biblia de cómo la Biblia habla de profetas, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, que reprendían con dureza a las personas que estaban en pecado y más. Y ella me decía, es que los tiempos bíblicos eran muy salvajes. Dice, pero hoy estamos en otros tiempos. Y sí, digo, estamos en la generación de cristal, digo, ahorita eran muy salvajes. El argumento que me da así como que eso no aplique para ahora. O algunos incluso llegaron a decir que eso era el inicio de la iglesia, antes de que el canon se terminara de completar. Y ahorita ya son otros tiempos, ¿sí? Ya Dios bajó la medida del estándar, ya no se requiere, y aparte Dios es amor, ¿sí? Dios no va a tratarte con tal dureza. Y es aquí donde tienes que tener cuidado porque muchos cristianos leen la Biblia, leen las advertencias y por esa incredulidad que se contagia, chicos, lo leen y lo leen con un velo pensando que no aplica a sus vidas. Entonces, lo leen y ya no infunde el temor que Dios quería que infundiera en sus vidas porque
Alguien les dijo que no aplicaba. Y eso muchas veces viene de liderazgo, de pastores y demás. Pastores que piensan que Dios ya no castiga, que Dios ya no enferma a gente como método de disciplina o quita la vida, o que Dios no maldice. ¿Sí? Cuando la Biblia te enseña que nada que ver con eso. Pero porque algunas personas en el liderazgo, y tú te dejaste de deslumbrar por el liderazgo que ocupaban, te fuiste, te tragaste lo que te dijeron, y al momento ahora de leer la Biblia, ya lo lees con un velo pensando que eso no aplica para ti. Cuidado, la actitud de credulidad se contagia, chicos. Y no solamente afuera de la iglesia, también dentro de la iglesia. Y es aquí donde quiero aclararte algo, chicos. Sí tiene algo de lógica este argumento. Porque dicen, oye, entonces, ¿por qué Dios ya no mata a nadie como Ananías y Zafira? Digo, mentirosos son muchos en la iglesia. Y no vemos que esté cayendo la gente así como Ananías y Zafira. O como la iglesia de Corintios, que algunos estaban enfermos, otros estaban débiles y otros ya habían muerto por el abuso en la Santa Cena. Dices, ¿qué onda? Pues ya no he visto nada de eso. Sí. Yo te puedo decir, few. Sí. Pero ¿por qué es la lógica de eso? ¿Por qué Dios no está haciendo eso? ¿Será que solamente aplicaba durante el tiempo en que se estaba elaborando el canon, las escrituras? Porque ya no vemos ese tipo de manifestaciones hoy en día, chicos. Tú ves en el caso de Ananías y eran cosas muy tremendas. Era por nada más echar una mentirita en cuanto a cuánto diste de ofrenda. Imagínate. Dice en Hechos 5, del 1 al 5, dice, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Qué genial, ¿verdad? Imagínate, si como que si estuvieras en nivel de temor, así como que de pronto, oye, ¿tuviste tu bocina? Y miento voy a quedar. ¿Qué si le digo mentiras? Está grueso. O en el caso de la iglesia de Corintios, 1 Corintios 11, del 27 al 30, que dice, por tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, algunos deberían examinarse a sí mismos antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come del pan y bebe de la copa sin honrar al cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, están enfermos, incluso han muerto. Uno diría, bueno, es que había una pandemia en la iglesia de Corintios y algunos. No, era un asunto de desobediencia, ¿sí? Un asunto de un mal comportamiento en el orden dentro de la iglesia. Y es aquí donde dices, oye, bueno, eso era en la iglesia del Nuevo Testamento. No lo vemos ahorita tal cual, o a alguien sí le ha tocado que que se me haya escapado algún ejemplo actual, contemporáneo. Pero también, oye, la otra pregunta dice, bueno, es que también Dios ya no abre la tierra o manda fuego para que consuma a los rebeldes como lo hizo en el desierto. ¿Se acuerdan de esos episodios? Entonces, ¿por qué Dios ya no hace eso? O sea, entonces, ¿le temo o no le temo? Tienes a Números 16, 31, 34, ese ejemplo donde, oye, se rebelaron contra la autoridad establecida por Dios, contra Moisés. Diciendo, es que ya tenemos suficiente contigo, le dijeron ahí los rebeldes, sección de los levitas y otros. Y querían quitar a Moisés y a Aarón. Y Dios, por esa rebeldía, hizo lo siguiente, dice en ese pasaje. Apenas Moisés terminó de decir esas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos, de los rebeldes. El concepto de trágame tierra es bíblico, chicos. Sí, de ahí salió, es en serio. Dice, la tierra
la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. Dice, la tierra abrió su boca y se tragó a los hombres junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto con ellos y todos los que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba junto con todas sus pertenencias. La tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel. Imagínate la escena de terror. Y dice, y toda la gente que los rodeaba huyó cuando oyeron sus gritos. La tierra nos tragará a nosotros también, exclamaron. Entonces un fuego ardiente salió del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso, que estaban retando a Moisés. Imagínate. Entonces, unos tragados por la tierra y otros incinerados. Híjole, qué brazo. Dices, oye, ¿por qué no vemos hoy eso hoy en día? Entonces, ¿cómo te puedo decir que temas al Señor cuando ves que no ves esto hoy? Entonces, el argumento que se escucha de que no aplica hoy en nuestros días, a lo mejor tenga algo de cierto. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Sí, la ratón. Todos apagarán el juicio. Bueno, tienes que entender algo. Es un principio básico, chicos, que vimos cuando vimos el tema de la presencia de Dios. El grado de severidad con que Dios trata a una persona o a un pueblo, chicos, o a la iglesia, varía por el grado de revelación y presencia de Dios manifestada en ese lugar. Al que mucho se le da, mucho se le demanda, chicos. Entonces le trata de acuerdo al grado de revelación y presencia de Dios manifestada en el lugar y a la madurez que Dios espera de esa gente. ¿Sí? Por eso en el pasaje de Ananías y Zafira, oye, estabas viendo un episodio en donde el contexto era donde ellos contaban con el testimonio de primera mano por los que fueron testigos presenciales de Jesús y además corroborando su testimonio con milagros impresionantes, chicos. Entonces tenías a los testigos de primera mano y con milagros que corroboran todo el mensaje que predicaban. Fíjate lo que dice en ese mismo capítulo, en el versículo 12 dice, por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos aunque los elogiaban. Y seguían aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre algunos de ellos. Y también los de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían a multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos y todas eran sanadas. O sea, no solamente tienes el testimonio, no solamente tienes el acontecimientos que un montón de testigos estaban vivos todavía de los acontecimientos de Jesús, de su muerte y su resurrección. Tenías a los apóstoles que eran primeros testigos y aparte confirmando todo eso con señales y milagros asombrosos. Están dando con la pura asombro, chicos. Sí. Y no había ninguno que quedara sin ser sano de los espíritus malignos y las enfermedades. Qué grueso. Entonces, si hay ese nivel de revelación, de presencia, prepárate, porque ese es el nivel de disciplina que Dios va a... Sí, por eso, tú ves que Dios fue muy severo con Moisés, ¿te acuerdas? ¿Qué hizo Moisés? Pues nada más golpeó una roca, pues, Señor, te la bañaste. Pero Moisés veía a Dios, ¿qué? Cara a cara. Sí. Era un trato diferente. Se esperaba de algo diferente. Dios también extiende una gracia especial durante los tiempos de inmadurez inicial, chicos. Sí. De hecho, Pablo se refería a esta inmadurez, por ejemplo, la iglesia de Corintios, que era muy inmadura, porque era bien carnal, eran babies espirituales. De hecho, Pablo decía en 1 Corintios capítulo 3 que los trataba como bebés espirituales porque no tenían la madurez para todavía alimento sólido. Y en ese contexto decía Pablo en 2 Corintios 10:6, dice, una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que sigue en desobediencia. O sea, ya que logremos llevarlos a un proceso de madurez, a todo el que persista en su inmadurez, ¿sale? Porque no esperas de un niño el comportamiento de un adulto maduro. Sería tonto esperar eso. Se espera que
vaya proceso de madurez. Entonces, eso explica por qué Dios era en unos episodios más severo y en otros menos, chicos. Y Dios lo que hace, chicos, es que cuando hay la maldad que se está dando y demás, Él retrae, se distancia para tolerar el pecado y así dar tiempo de arrepentimiento, chicos. Es un acto de misericordia. Y dices, oye, ¿por qué Dios no retrae su grado de presencia y de revelación y se distancia un poco para poder dar así tiempo a que la gente se arrepienta? En Judas 1, del 13 al 4, ves este episodio, chicos. Tienes a cristianos que andaban en la carne. De hecho, decía Judas que no eran ni siquiera cristianos, pero formaban parte de la congregación. Todo está bien. Y formaban parte de la congregación, pero no veías que caían muertos. Aunque Judas habla pestes de ellos. Dices, estos están terribles. Dice Judas, en Judas 1, del 13 al 4, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, hoy me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Él quería hablar de un tema y dijo, ¿sabes qué? Dada la situación que están viviendo, voy a tener que cambiarles de tema para que defiendan la fe. Dice, les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues se han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Ellos, y menciona ahí en la misma epístola, que ellos convivían en las cenas de convivencia de la iglesia y demás, y eran parte de la iglesia. Decía, ¿sabes qué? Tienes que cuidarte de ellos. Pero no ves que caían muertos ni nada por el estilo. Era Dios dándoles un tiempo de gracia para poder permitirles que se arrepintieran. Entonces, el hecho de que Dios te da ese tiempo no es para que te equivoques. Su justicia y su castigo siguen operando, chicos. Sí, siguen operando. Dice Gálatas 5, del 7 al 8, hablando de, si pensabas que, pues voy a ir a libre, Dios no me castigó, me ha portado mal, tranquilo. Dice Pablo, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces dice, no te engañes. O sea, si quieres irte por la libre, vas a cosechar destrucción. Por eso, tú ves a Jesús en la iglesia, por ejemplo, de Apocalipsis 2, en Apocalipsis 2 del 14 al 16, que era la iglesia de Pérgamo, dice, no obstante, tengo unas cuantas cosas en tu contra, que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el cual enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que se sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto para pelear contra ti, contra ellos, con la espada que sale de mi boca. Fíjate cómo está diciendo Dios. Hay cosas que están mal, las estoy tolerando y te estoy dando un lapso de tiempo para que te arrepientas. Si no lo haces, voy a venir. Mi justicia se va a realizar. De hecho, también a la otra iglesia le escriben esto en Apocalipsis 2 del 20 al 23. Dice, sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con sus enseñanzas engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado un tiempo para que se arrepienta de su moralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que han aprendido de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes le trataré de acuerdo con sus obras. Fíjate cómo está hablando de Dios dando la sabiduría de que voy a venir y voy a ejecutar juicio, pero también habla de que le da un tiempo para que se arrepienta de su moralidad, pero no quiere hacerlo. Entonces no confundas con el tiempo de gracia con que ya la libré o que Dios ya no aplica esto. Simplemente Dios se ha retirado, se ha distanciado un poco para darte un tiempo a que recapacites
y vuelvas en sí y te arrepientas. Sus juicios, chicos, ahora no serán tan repentinos ni aparatosos, pero son reales y son verdaderos. Van a venir, chicos. Entonces tienes que entender que la lectura de la Biblia está para infundirte fe. Si dices, oye, pues no veo que se comporte Dios de la misma manera que se comportó con los israelitas en el Antiguo Testamento, con la iglesia primitiva, no te preocupes. Ya explicamos por qué. Por la revelación. Por el nivel de revelación y la presencia de Dios que había en ese entonces. Ahorita simplemente Dios está dando un tiempo de gracia para que la gente se arrepienta. Entonces, pero no te fíes pensando que vas a burlar la justicia de Dios. ¿Sale? Entonces ya cuando lees esto, dices, ya entiendes por qué Dios se comportó de esa manera y se comporta de esta manera ahora. Y no es para que se te quite el temor, es para que aproveche la gracia que Dios nos está dando y podamos arrepentirnos. Entonces la Biblia nos enseña que cultivando el temor, una de las formas es por medio de la lectura de la palabra, pero con fe, creyendo que eso también aplica a tu vida. ¿Sale? La otra, chicos, es por medio de la experiencia personal. A veces, chicos, leemos la Biblia y no entendemos, somos cabezones, hasta que llega el Pau celestial y te da a ti ese Pau, chicos. Experimentar la disciplina de Dios en carne propia cultiva el temor a Dios. ¿Alguien de aquí ya le ha tocado, chicos? Ahorita vamos a ver qué onda con eso, chicos. Ahorita vamos a ver qué onda con eso. Dice Salmo 119, 71. Dice, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Fíjate lo que está diciendo. Se le está diciendo, ¿sabes qué? El sufrir me hizo bien porque me hizo prestar atención a tus decretos. O sea, experimenté, ahora sí veo que fue lo que hice mal. ¿Sí? O un cuartito. Sí. A veces el consuelo es una reprensión, chicos, se habían platicado. Pero esto solamente sucede, así como la lectura de la Biblia infunde el temor de Dios cuando va acompañada de fe, también las experiencias que vives, chicos, solamente tienen un efecto cuando van acompañadas de una reflexión de ellas. Cuando comprendes las leyes de causa y efecto que Dios estableció y que tú rompiste. Cuando haces una liga, cuando detectas, oye, vi esto, fue porque hice esta mala acción y le estoy viendo en carne propia la consecuencia. Cuando no haces esa relación causa y efecto, te va a pasar de largo esta situación. Y para hacer esa relación causa y efecto tienes que hacer ese trabajo de reflexión. Es lo que dice Salmo 4:4. Pónganse a temblar y no pequen. Más bien mediten en sus camas y guarden silencio. Porque requiere un trabajo de reflexión. A ver, me fue mal. ¿Fue por algo que hice? A ver, porque si tú no detectas eso, si tú no paras a reflexionar tus caminos, no vas a entender la relación causa y efecto y no vas a aprender, no vas a adquirir sabiduría de la experiencia que Dios te está dando. Hay mucha gente que tiene mucha experiencia, pero cero sabiduría porque no han adquirido la sabiduría de dichas experiencias. ¿Sí? Dices, no, pues que tiene 40 años, sí, pero tiene la mentalidad de un niño porque no ha absorbido la sabiduría que le infunden esos años. Entonces, si no vas acompañada, no acompañas la experiencia de esa reflexión, de ese trabajo de reflexión, no vas a escarmentar y te va a suceder lo que dice Proverbios 19:3. Dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja contra el Señor. Dices, en la torre. Entonces, ¿qué parte de que hay principios y hay leyes de causa-efecto y que no se ha entendido eso, hijo? Pero obré mal y me fue mal y todo me enojo contra Dios, dice Señor. Sí. Y así pasa muchas veces, chicos. ¿Por qué Dios me trata así, Señor? ¿Por qué te portas así? ¿Sí? Y tienes el caso de David. ¿Se acuerdan de David cuando él tenía el cometido de leer la Biblia todos los días? ¿Se acuerdan? Ok. Y en la Biblia aparecen instrucciones de cómo debe tratarse el arca, pero esa ordenanza se le pasó de largo. El arca tenía que ser cargada por los levitas, en los hombros de los levitas, chicos. Y David de novedoso dijo, ¿sabes qué? Vamos a poner una nueva carreta, nuevecita, porque es para el arca, ¿sí? Y vamos a poner unos güeyes que la empujen, que la jalen. Dice
Y pues obviamente no, el camino, chicos, en ese entonces no estaba pavimentado. O si estaba pavimentado, estaba como el de Monterrey. Entonces, había unos bachezones. Dice 2 Samuel 6, del 6 al 9. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacor, los bueyes tropezaron y Usa, quien era uno de los siervos de David, que estaba vigilando el arca, extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Uy, buena intención, chicos. Exacto. Fíjate. Extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. O sea, lo agarras y ¡puf! De repente cayó muerto. Imagínate el arca. Así fue como Usa murió ahí mismo junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque la ira de Dios se había desatado contra Usa y llamó a ese lugar Fares Usa, que significa desatarse contra Usa. Nombre que se conserva hasta el día de hoy. Fíjate que David se enojó con Dios. Pero déjame decirte una cosa, si tú te enojas contra Dios, tú siempre la llevas de perder. Se enojó como que, Señor, ¿por qué? Sí, y dice, y ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? O sea, dijo, Dios, ¿qué? Si así está la cosa con el Señor, mejor que se quede aquí. Ya le dejaron, chicos, y prosperó la casa de la persona con la que se quedó el arca. Y vio David la prosperidad y dijo, ¿sabes qué? Mejor si me traigo. Pero, no sé. Es que la presencia de Dios, chicos, es temible y deseable, chicos. Todo lo que hace el Señor, lo que hace David es que aprendió en carne propia ese acto de desobediencia. Él tenía el cometido de obedecer la ley. Y ahí venían las instrucciones de cómo debía tratarse el arca. Y él dijo, ¿sabes qué? Aprendí. Sí, y fundió temor en su vida. El siguiente episodio, tú vas a encontrarlo, que la segunda vez que lleva el arca, ahora sí, chicos, tal como lo instruye la Biblia, con los levitas, con los sacerdotes cargando el arca y demás. ¿Por qué? Porque aprendió en carne propia, chicos. Recibió pau celestial y escarmentó. También tienes el caso de Moisés, chicos. Porque mira, cuando tú recibes el pau celestial y andas así temblando, o sea, que nadie se rebelde, que nadie, porque ya sabes que es real, ¿sí? Lo mismo que me imagino que les pasó con sus padres cuando les daba pau, que empiezas, es una amenaza, y luego ya te vino en serio y dices, y llega, te infunde un santo temor. Bueno, ¿se acuerdan el episodio de Moisés cuando mandó a los 2 espías y llegaron con un mal reporte un reporte negativo para el pueblo de Israel? Y todos empezaron a llorar. No, Dios nos trajo acá a la tierra prometida para morir, a gigantes, bla, bla, bla. Y empezaron, vamos a regresarnos a Egipto. Y el Señor, ¿sabes qué? Órale, ustedes van a morir en el desierto. Solamente sus hijos van a pasar a la tierra prometida. Estaban 40 años de castigo, chicos. Ya se estaba por cumplir el castigo. Y llegan los de Manasés diciendo, oigan, pues no queremos pasar a la tierra prometida. Y Moisés estaba, hijos del María Moda. Fíjate lo que dice en Números 32, del 7 al 15. Dice, estaba Moisés por lo escarmentado de la disciplina de 40 años. Dice, ¿por qué quieren desalentar al resto del pueblo de Israel de cruzar la tierra que el Señor les ha dado? Sus antepasados hicieron lo mismo cuando los envié a Cades Barnea a explorar la tierra. Después de que subieron al valle de Escol y exploraron la tierra, desanimaron al pueblo de Israel para que no entrara a la tierra que el Señor les daba. Por eso el Señor se enojó mucho contra ellos y juró, de todos los que rescaté de Egipto, ninguno de 20 años o más verá jamás la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y a Jacob, porque no me han obedecido de corazón. Las únicas excepciones son Caleb, hijo de Jefoné, el ceneseo, y Josué, hijo de Nun, porque ellos han seguido al Señor de todo corazón. El Señor se enojó con los israelitas y los hizo vagar en el desierto durante 40 años hasta que murió la generación entera que había pecado a los ojos del Señor. Pero ahora, aquí están ustedes, raza de pecadores, haciendo exactamente lo mismo. Ustedes están provocando que el Señor se enoje aún más con Israel.
Si ustedes se alejan de él y él abandona nuevamente el pueblo en el desierto, ustedes serán responsables de la destrucción de la nación entera. ¿Ves las palabras tan severas y dices, cálmate, Moisés? Pues sí, acaban de salir del castigo de 40 años. Y luego salen con esto. Cantando esto, dijeron los de Manasés y las demás tribus que se querían quedar de este lado. Ok, vamos a pasar, tranquilo, sí, no vamos a desanimar a nadie. Porque habían experimentado eso, chicos. Porque el experimentar el castigo te infunde un santo temor. ¿Sí? ¿Tienes el caso de Esdras, chicos? Nada más imagínate el caso de Esdras. Acaba el pueblo de Israel vivir una disciplina severa, donde vivieron 70 años en exilio, porque adquirieron costumbres de las naciones paganas que estaban ahí en la tierra. Empezaron a adorar a otros dioses y demás. Regresan de exilio. Entre ellos fue este Esdras, uno de los pioneros en regresar, juntamente con una comunidad de israelitas. Y luego Nehemías empezó ella también a regresar juntamente con ellos. Bueno, llega y le llegan reportes a Esdras de lo siguiente. Es Esdras 9, del 1 al 7. Dice, después de esto se me acercaron los jefes y me dijeron, el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes y levitas, no se han mantenido separados de los pueblos vecinos, sino que practican las costumbres abominables de ellos, es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Se llegaron del castigo, vamos a hacer lo mismo, chicos. Dice, de las mujeres de esos pueblos han tomado esposas para sí mismos y para sus hijos, mezclando así la raza santa con la de los pueblos vecinos. Y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los jefes y los gobernantes. Cuando escuché esto, me rasgué las túnicas y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza. Fíjate qué acto de desesperación. Y me dice, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba, no me imagino esto. Y me postré muy angustiado. Entonces, por causa del pecado cometido por los repartidos, se reunieron a mi alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios. Y yo seguía angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. A la hora del sacrificio me recobré de mi abatimiento y con la túnica y mantos rasgados caí de rodillas, extendí mis manos hacia el Señor, mi Dios, y le dije en oración. Y empieza a Dios a confesar el pecado. Y estaba confesando el pecado delante de toda la congregación, chicos. Y dice en el capítulo 10, del 1 al 4, dice, mientras Esdras oraba y hacía esta confesión, llorando y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres y mujeres, niños y niños del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente. Entonces uno de los descendientes de Elam, que se llamaba Secanías, hijo de Jehiel, se dirigió a Esdras y le dijo, nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposas a mujeres de los pueblos vecinos. Pero todavía hay esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a expulsar a todas esas mujeres y a sus hijos, conforme al consejo que nos has dado tú. Y todos los que aman el mandamiento de Dios, que todo se haga de acuerdo con la ley. Levántate, pues, esta es tu responsabilidad. Nosotros te apoyamos. Cobra ánimo y manos en la obra. Gracias. Entonces, chicos, ¿cómo vieron la reacción de Esdras? ¿Por qué creen? Estaba, oye, 70 años de castigo. Y luego todos venimos y vamos a cometer la misma burrada. Y dices, pero Esdras escarmentó, él tenía el conocimiento de por qué se habían ido a exilio, sabía cuáles eran los causantes, y él tenía la instrucción de, él había experimentado en carne propia. Él no fue como que, pues nos invadieron, quién sabe por qué, y nos exiliaron, quién sabe por qué. No, él sabía que había sido por la infidelidad. Y eso lo llevaba a tener esa indignación y ese temor de, oigan, no hagan eso, nos va otra vez a cargar el payaso. Y Nehemías hizo algo similar al punto de incluso agarrar a la gente de los cabellos y arrancarle los cabellos así. Imagínate la indignación. Porque cuando experimentas el temor de Dios, chicos, andas así aterrado, chicos, no creyendo que volver a sufrir la disciplina de Dios. Sin embargo, hay gente y hay hermanos y hay cristianos entre nosotros que a veces decimos, a mí no me ha castigado Dios.
Ay, ¿de qué se ríen, chicos? No, de nada. A mí no me ha castigado Dios. ¿Sí les ha tocado, chicos? O tal vez eres tú. Mira, o es porque eres una persona que no requiere disciplina, chicos. Hay gente que no requiere disciplina porque con la culpa y la reprensión del Espíritu basta. Sí. Dice la Biblia en Proverbios 17:10, es más efectivo un solo regaño al que tiene entendimiento que 100 latigazos en la espalda del necio. Y a veces lo único que te salva del castigo de Dios, de la disciplina de Dios, es que para ti te basta la culpa y la reprensión del Espíritu. Sí, es con eso. Y te hace sentir mal. Chinche, cucaracha, lo que tú gustes. Entonces puede ser porque por eso dices, oye, ¿por qué a ti no te castiga el Señor? Digo, porque con el castigo y la reprensión del Espíritu en mi vida me basta. No me puedo vivir así con esa reprensión. O tal vez porque no te has entregado ese pecado y estás en ese periodo de gracia. Miren, el castigo muchas veces no viene sino hasta cuando te entregas a dicho pecado, chicos. No por una caída, sino por un cambio de rumbo en donde ya no luchas, sino que te entregas al pecado. ¿Me explico? Y es donde dice Romanos 2:4, no te das cuenta de lo bondadoso y tolerante y paciente que es Dios contigo. ¿Acaso eso no significa nada por ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Fíjate que estamos hablando de que la gracia, la bondad de Dios, donde refrena el castigo, es para darte tiempo para que te arrepientas. ¿Sí? Porque sabe que estás en esa lucha. Pero si ya te entregas al pecado, ahí Dios va a hacer todo lo necesario para darte paz celestial. ¿Sí? Dice Apocalipsis 2 del 21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación, hablando de ese periodo de gracia. Ese acto de bondad es para guiarte al arrepentimiento. Entonces, oye, pues caí de más, pues no. No, Señor está viendo si estás en el punto donde tu caída es solamente una caída o es un cambio de rumbo en tu vida. Sí, puede decir, porque si te entregas a ese pecado, es un cambio de rumbo. Y ahí sí requiere medidas disciplinarias por parte de Dios. También puede ser que no recibas la disciplina de Dios porque simplemente no eres su hijo. Dice Hebreos 12:8. Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Qué heavy, ¿verdad? Qué feo, ¿verdad? Por eso, si Dios te disciplina, alégrate. Significa que sí fuiste adoptado. Pero si prosperas en tu maldad, teme. Wow. Por eso hay personas que dicen, comentarios que he escuchado, que dicen, oye, es que mis amigas hacen todo eso y no les pasa nada y a mí sí. ¿Por qué crees? Ellas son hijas del diablo y tú eres hija de Dios. ¿Por qué? Tú sí tienes un Padre Celestial que te ama y está guardando por ti. Porque ha tocado situaciones, oye, estas amigas van y hacen y nunca les pasa nada. Yo nada más tantito con que fui, me pasó y me... ¿Por qué crees? ¿Quién es la hija madre de su Padre Celestial? ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? Y Dios lo que hace, dice Pablo, dice la Biblia, que Dios nos disciplina así para que no seamos condenados con el mundo, chicos. Es un acto de amor de Dios para que corrijamos los caminos. Porque acuérdense, no podemos burlar la justicia de Dios. Si nos entregamos a las obras de la carne, vamos a cosechar destrucción. Entonces, la experiencia personal ayuda mucho, chicos. A mí, he tenido la fortuna de que Dios me ha confirmado como su hijo por disciplinas vez tras vez. O sea, da un santo temor. O sea, Dios no va a dejar que agarres monte sin antes darte
Buen Pau, y eso es un alivio. Es donde dice, ahí es donde entiende las palabras de David cuando dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice, Señor, es que tengo miedo a agarrar monte, Señor, no te preocupes, aquí tengo la vara. Sí, es ahí donde es un aliento de que sabes que es un trabajo en conjunto juntamente con Dios para que te mantengas en su camino. Sí, y Él va a hacer lo necesario para que jalarte a sus caminos. ¿Vamos? Entonces la experiencia personal ayuda mucho. Por eso, chicos, vives cosas y demás. Anota tus anécdotas, las cosas que el Señor te ha permitido experimentar, la disciplina, anota, que no se te olvide. ¿Sí? Los judíos tenían que armar altares para, como memoriales porque la memoria nos falla. ¿Sí? Y a veces andamos tropezándonos en la misma piedra. ¿Sí? Por falta de reflexión, chicos. Y por olvidadizos. La otra, chicos, la forma en que se cultiva el temor es escuchando los testimonios a tu alrededor. Imagínate estar en la iglesia primitiva y escuchas el caso de Ananías. Oh, su... Dice la Biblia que en cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados y con justa razón. Es lo que nos hubiera pasado a ti y a mí si hubiéramos escuchado un testimonio así. Oye, ¿qué pasó con tal hermanito? No, pues se murió por mentiroso. ¡Ah, su mecha! No, más. Está bien fuerte. Pero escuchar ese tipo de testimonios, chicos, te infunde temor. O sea, podemos aprender en cabeza ajena, chicos. Podemos escarmentar en cabeza ajena. También lo que pasaba con la iglesia de Corintios, 1 Corintios 11, 28 al 30, dice, por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer del pan y de beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar al cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles, están enfermos y algunos incluso han muerto. Fíjate que aquí Pablo estaba trayendo una revelación, con la revelación de Dios estaba diagnosticando el por qué la enfermedad de muchos de ellos y el por qué algunos habían muerto. Tal vez ellos estaban en la ley sin saber por qué, sin distinguir la relación causa y efecto que había entre su conducta y esa situación que están viviendo. Pero Pablo trajo la revelación de eso y dijo, ¿sabes qué? Es por esto, chicos. Y cuando tienes, oye, entonces este hermano murió por eso y este está enfermo porque yo, tú, no, pues agarras, sí, como dicen, si ves las barbas de tu vecino cortar. Y eso te ayuda, chicos. La vida de cada persona refleja una moraleja, chicos. Tú puedes escuchar testimonio de gente que se ha apartado. Y dices, oye, no me quiero apartar. Y dices, ¿qué fue lo que llevó? Ah, pues que dejó de congregarse. O dejó de leer la Biblia y dices, no, pues yo no. Sí, aprendes de eso. O gente que ha muerto, que le ha ido mal por apartarse del Señor. Oye, no es que su matrimonio se divorció o cayeron en tal situación donde sus hijos, y dices, oye, ¿qué fue lo que hicieron para...? Yo no quiero caer en eso. ¿Sí? Y aprendes. Y aprendemos, podemos escarmentar, chicos, en cabeza ajena. Gente que ha caído y dices, oye, ¿por qué ya no tiene ese primer amor? ¿O por qué tal pastor se apartó? Y dices, yo no quiero caer en eso. ¿Qué cosas hicieron para apartarse? Y aprendemos en cabeza ajena. Entonces son básicamente tres formas en las cuales, si tú los vives, vas a poder cultivar un santo temor en tu vida, lo cual se requiere en tu camino cristiano. ¿Estamos bien, chicos? Vamos a ver cómo cultivamos el amor. Para cultivar el amor del Señor, chicos, igual que cultivar el amor, requiere la Escritura. No puedes amar a quien no conoces. Yo te puedo hablar maravillas de Dios y demás, pero tienes que tú, en carne propia, ver directamente el texto cómo es Dios. En su palabra vas a aprender cómo es tu amado Salvador. Dice Juan 5:39, ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Son las Escrituras las que dan testimonio de Dios. Y es ahí donde tú, por medio de las Escrituras, puedes llegar a un enamoramiento de Cristo.
y de empezar y caer en la situación que le dice Pablo en Filipenses 3, del 7 al 8, que dice, de tan enamorado que estaba por Cristo. Si todo aquello que para mí era ganancia, ahora le considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Qué grueso, ¿no? Si es como llegaste a tal pasión, pues ya escudriñando la Escritura, chicos. Sí. Aprendes cómo es Él y aprendes lo que Él ha hecho por ti, chicos. Lo que Él ha hecho por ti. Tú ves las Escrituras y a veces pasamos de largo todo lo que Dios ha hecho, su amor, su tolerancia, sus bendiciones. Isaías 5:4, en un reclamo al pueblo de Israel, le decía, ¿qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Es donde se nos olvida lo que Dios ha hecho. De hecho, dice 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 1, que le pongas a la fe sabiduría, excelencia y todo eso. Dice, el que no hace esto, ha olvidado que sus pecados han sido perdonados. Has olvidado. Ya no tienes ese sentido de deuda, de amor. Porque cuando ves lo que han hecho por ti, genera un agradecimiento y un afecto hacia la persona que te ha dado eso. Entonces, requieres las escrituras para ello, chicos. Igual las escrituras fomentan un temor al Señor, pero también un amor por Él, por lo que ves que Él ha hecho por ti y cuánto te ama. También requieres tiempos de alabanza y de adoración, chicos, en tu vida. Mira, los afanes y las preocupaciones, las atracciones de este mundo te roban la atención de lo que realmente es importante, que es Dios. ¿Te has pasado que estás así distraído? Porque es lo que hace, chicos. Dice Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Aquí no le ha pasado que estás en tu tiempo de comunión con Dios, ese tiempo personal para disfrutar al Señor, y eres bombardeado por un montón de pendientes? Ah, chino, no he hecho esto. Ah, que yo, tengo que resolver esto. Y ya los afanes de este siglo te robaron el enfoque en Dios. ¿Sí? O tus anhelos. Y dices, Señor, es que, no, las vacaciones, ¿cómo vamos a resolver este asunto? Señor? ¿Y qué es lo que hace, chicos? Los tiempos de alabanza y adoración son tiempos de reenfoque, que te quita la vista de las cosas de este mundo, de tus afanes y demás. Y eso es una lucha, incluso cuando estamos aquí como congregación, oye, te llegan los pensamientos de que, es que tal hermanito, o las deudas, o los pendientes y demás. Y enfocarse, Señor, es todo un trabajo muy, a veces es una guerra muy intensa cuando estamos en la alabanza y adoración, pero esos tiempos de alabanza y adoración son para eso, para reenfocarnos. Porque por lo que estamos viviendo, el ajetreo que vivimos en el día a día y el constante bombardeo de este mundo, se nos olvida la belleza de nuestro Señor, chicos. La grandeza, lo glorioso, lo hermoso que es nuestro Dios. Y esos tiempos de adoración son un reenfoque. Sí, tengo un Dios maravilloso. Sí, es cierto. Por eso dice el Salmo 49:2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Se nos olvida la belleza de nuestro Señor. Salmo 9:11 dice, canten al Señor, proclamen entre los pueblos sus acciones. Todo lo que Dios ha hecho, sus obras portentosas, se nos olvida. Salmo 66:2 dice, canten la gloria de su nombre, cuéntenle al mundo lo glorioso que es Él. Salmo 47:6 dice, canten alabanzas a Dios, canten alabanzas a nuestro Rey, canten alabanzas. ¿Por qué? Chicos, porque a veces estamos tan bombardeados con el mundo, y en vez de enamorarnos de Dios, estamos enamorados de nuestros pendientes o nuestros anhelos y deseos, chicos. Y en vez de exaltar a Dios, exaltamos a nuestro problema. Gran problema. Gran problema de crisis económica, de desempleo. Tu poderoso problema. Sí. Y estamos acá perdiendo el enfoque completamente, chicos. Exaltando a Goliat antes que ver al Señor, chicos. Si ya viste los brazotes de Goliat, no, hombre, están. Si ya viste la lanzota, sí.
Y requerimos enfocarnos en Dios, chicos. Y se te olvida del glorioso, del gran tesoro que tienes en Cristo. Miren, chicos, y eso pasa en las relaciones también matrimoniales. A veces te olvida de cuán bella y es tu pareja, ¿sí? La tremenda bendición que tienes a tu lado. Porque no le dedicas tiempo porque son puro ajetreo, los niños, el trabajo, pendientes y demás, y ya no dedican tiempo para disfrutarse, para apreciarse, chicos. Sí, aunque lo vean. El amor, chicos. El amor, chicos, puede decaer, ¿sí? Y esto es lo que le pasaba, chicos, a la iglesia de Éfeso. En el Apocalipsis. Oye, el ajetreo del activismo de la iglesia, chicos. El celo doctrinal y demás, pero se les olvidó ese tiempo, esa contemplación y esa admiración, esa adoración por su Dios. Sí. Por eso los tiempos de alabanza y adoración son importantísimos. Es donde tu corazón se reenfoca en lo que es realmente importante. Y hay gente que utiliza los tiempos de alabanza en la iglesia como piensan que es un tiempo en lo que llega la gente. El interés, como, pues, en lo que llega la gente para que llegue temprano a la predicación. No, chicos. Es el tiempo en el que a ti te toca dar para el Señor, donde tú ofrendes tu corazón al Señor. Y para ti es vital ese tiempo de alabanza y adoración porque te ayuda a reenfocarte en el Señor. Es un recordatorio que sí, el Señor, sí, en tu vida es lo más importante, lo más valioso. Si tú no tienes esas dosis de alabanza y adoración o te las esquivas o no tienes en el personal y las esquivas durante el tiempo de la congregación, tu amor por el Señor va a ir en decremento. ¿Sí? Y pensamos que Dios es solamente un asunto intelectual para comprender, para indagar, pero también es una persona para amar. ¿Sí? Sí, a Dios es fascinante, tiene recovecos y es así profundo, y dices, wow, o sea, te vuela la tapa de los sesos. Pero Dios no solamente quiere que te claves con Él intelectualmente, quiere que también lo ames. Porque si tú no lo amas a Él, tu corazón se va a desviar y con Él tu intelecto, tu doctrina y todo lo demás. Es el primer paso para que se desvíe todo. Sí. Por eso los tiempos de alabanza y oración son importantísimos y defiéndelos. Y no estés en la lele cuando estemos en la alabanza y oración. Gente como que sí, luego, mira el libro que voy a comprar. Voy a hacer esto. Sí. O llegan, y a veces somos bien salvados, chicos, porque vemos al hermano así bien clavado y dice, hermanito, y lo vas a saludar. Sí, considerado. Hay tiempo donde, digamos, para la alabanza, él está clavando, reenfocándose en el Señor, chicos. Y es toda una lucha. Sí. Volver a enfocarnos en el Señor. Los tiempos de alabanza son brutales para refrendar nuestro amor y devoción por el Señor. ¿Vamos? Sí. También tiempos de su llenura, chicos. Dice Salmo 63 del 1 al 5, oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Fíjate, está buscando el Señor y tiene sed, dice, todo mi cuerpo te anhela en esa tierra seca y agotada donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. Cuánto te alabo. Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Y como está hablando de que el Señor satisface como qué? Como un suculento banquete. Y dice que su amor es mejor que qué? Su amor. Dice que su amor es mejor que la vida, chicos. ¿Se te gusta la vida? Bueno, dice la Biblia que su amor es mejor que la vida misma. Experimentar, a gente que me dice, oye, ¿cuál es el mejor placer que hay en esta vida? Aquí te lo contesta. Experimentar la llenura, el amor de Dios, chicos. Es lo mejor que hay. Supera
placer culinario, el placer sexual, placer de éxitos, logros, cualquier placer en esta tierra. Experimentar la llenura, la presencia de Dios supera eso. Y si tú no lo haces, si tú no experimentas esa llenura, esa plenitud, no lo vas a anhelar, chicos. Porque tiene la llenura, la presencia de Dios, tiene la cualidad de ser adictiva. Una vez que lo experimentas, dices, lo necesito. Necesito mi dosis. Y buscas y buscas la llenura del Señor, tal cual. Porque es lo único que satisface al ser humano, chicos. Mientras que una persona apática es porque dices, oye, ¿has experimentado a Dios en este nivel? ¿Ah? Pero cuando te metes con dices, wow, quiero otra vez. Y lo buscas, quiero otra vez. Se requiere experimentar esa llenura, chicos. No estar en las afueritas de la presencia. Meterte, sumergirte. Y estar en este éxtasis espiritual, chicos, que trae la presencia de Dios. Si tú lo has experimentado, lo vas a volver a desear y lo vas a anhelar. Así como el salmista dice, te busco en tierra seca. Dice, mi alma tiene sed de ti. Pero si no lo has experimentado, pues no sabes ni de qué te pierdes. Yo solamente te puedo decir, el pastel está delicioso, pero ni siquiera lo has probado. Tendrías que probarlo. Yo puedo hablar maravillas, pero tienes que probarlo en carne propia. Todos tiempos de llenura, chicos, lo requieres. ¿Vamos? Tiempos de gratitud también. Salmo 103:2 dice, bendice alma mía a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿No olvides qué? Ninguno de sus beneficios. ¿Sabes? Uno genera ese amor y esa devoción por el Señor cuando vas agradeciendo cada detalle de la bondad de Dios en tu vida. Desde tu ropa, agua caliente en la regadera, una cama cómoda, etcétera. Cada detalle, cada acto de bondad, cuando tú estás consciente de ello y lo agradeces, genera en ti un amor y un afecto por Dios. Porque te das cuenta de cuánto te cuida y cuántos detalles pone a tu alrededor por amor a ti. Se requiere, chicos. Entonces, tiempos de gratitud, por eso las personas agradecidas, de hecho, es sabido que una persona, el agradecimiento es crucial para la felicidad de una persona. No su circunstancia, el aprender a ser feliz en medio de esa circunstancia. Sí, es crucial. Porque ves la bondad de Dios en medio de esta situación. Por eso se acuerdan, en el proceso de sanidad emocional, estás viendo una situación difícil que te dolió, Dios te consuela, perdonas y terminas ¿qué? Dando gracias por lo que pasó. Y eso te lleva a decir, wow, Dios me amó en esa situación. Lo utilizó para mi bien. Wow, Dios está permitiendo eso porque me ama. Y eso te une más y aumenta el amor que tienes para tu Dios. Y el otro, chicos, es el recibir el perdón de Dios ante cada caída. Lucas 7:47 dice, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto, ¿qué? Amor. Pues una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Y lo que hace, chicos, mire, el enemigo, cuando caída, va a decir, ya pecaste demasiado, ya, el Señor ni te quiere. ¿Cómo te vas a presentar a su presencia con tantas caídas y demás? Y el Señor dice, ven, porque si te presentas y recibes de mi gracia y mi perdón, vas a sentir más en deuda y más amor hacia mí. Y es lo que no quiere el enemigo, dice, no vayas. O sea, ¿con qué cara vas a ir con tu Señor? Y el Señor dice, ven. El Señor quiere darte de su gracia y dice la Biblia que su gracia se renueva cada mañana, cada día, porque ante el arrepentimiento la dosis de gracia se vuelve a llenar, chicos. La gracia se acaba cuando persistes en tu pecado y no sin arrepentimiento. Pero cuando vienes ante Él en arrepentimiento, recibes el perdón, lo que hace es que te sientas cada vez más enamorado de Dios, chicos. Porque dices, ¿cómo es que puedes amarme a mí, Señor, así? Te sientes más en deuda. Y es lo que el Señor quiere hacer contigo.
Él quiere, dices, oye, ¿cómo le hago para aumentar el amor que tengo para contigo, Señor? Recibe mi gracia. No dejes de venir a mí por perdón, por misericordia. Eso va a hacer que tu amor por mí florezca. Se requiere, chicos. ¿Vamos entendiendo? Ok, vamos a la mitad. Vamos bien. No, ya vamos a terminar. Esto es nada. Nada, ¿qué? Nada. Nadie sabe que no nada. Entonces, ¿por qué menguamos? Vamos a hacer un resumen, chicos, de esto. Entonces, ¿por qué menguamos en el amor y temor que tenemos hacia Dios, chicos? Mira, la vida cristiana está diseñada para que, si es vivida correctamente, crezcas en el temor y el amor a Dios. Está diseñada para que de forma natural vayas en aumento, chicos. Pero si no va en aumento, es porque algo estás haciendo mal. Supone que debes de crecer en la gracia de Dios, no disminuir. Sí. No creces, oye, dices, ¿sabes qué? ¿Por qué no está creciendo mi temor? Pues no lee la Biblia, mi chavo. Por ahí comenzamos. Y me ha tocado cristianos que leen libros cristianos en lugar de leer la Biblia en sus tiempos con Dios, chicos. Wrong. Lee libros cristianos, en tu tiempo con el Señor, lee la Biblia. Please. No, es que tiene unos versículos. No, 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 no. Lee la Biblia. Sí. Entonces, oye, ¿por qué? Digo, menguamos porque dejas de leer la Biblia. O cuando la lees, pero crees que no aplica para ti. Ah, pobres israelitas. Cabezones. ¿Sí les ha pasado? Dices, ¿cómo van a cometer el mismo error? Y el Señor. Sí, pensamos que solamente aplica a ellos. Cuando es para ti, es allá, Señor. Realmente es. ¿Me estás hablando algo? Sí. Entonces, a veces crees que lo lees, pero no crees que aplica para ti. Como mero cultura o conocimiento general, pues obviamente no vas a crecer en ese amor y temor al Señor. También tu temor mengua cuando no reflexiones en tus propios caminos, ni en los de tu prójimo. Oye, te fue re mal y ninguna moraleja sacaste de ello. ¿Cómo, mi chavo? O sea, esa experiencia perdida a la basura, ¿te pasó de noche? No. A ver, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué hice mal? ¿El Señor me estuvo disciplinando o fue un caso como Job? Soy inocente, pero el Señor me está probando. Porque pudiera ser. Eso te lleva a examinarte, chicos. Tienes que hacer eso. Y a veces no tenemos el tiempo para reflexionar y a veces tiene que llevarnos a una zarandeada fuerte para ver qué está pasando. Y a veces todos alrededor tuyo saben qué está pasando. Menos tú. Es como, ¿cómo le digo? Y a poco nos ha pasado. Es que si lo reprendo, pues se va a despertar el Hulk que lleva dentro. Sí, y da miedo a veces reprender a gente o llamar la atención, decirle, mano, yo creo que fue esto. Pero tienes que estar consciente de eso, abierto a esa retroalimentación para que aprendas de tus malos caminos y sí aprendas, oye, ¿qué fue lo que me llevó a caer en esta situación? Dios sigue disciplinando, chicos. Puede hacer que te vaya mal económicamente, puede ser que te enfermes, puede ser que incluso se pierda la vida de un ser querido y demás, todo por disciplina. Yo he caído enfermo por disciplina divina, mi esposa también, y te puedo contar otros ejemplos, y es que el Señor tratando cosas en su vida. Y gracias a Dios que lo hace, me hace ver, sí, sigo siendo hijo, gracias a Dios. Sí. También, oye, ¿por qué mengua el amor y el temor? Pues sí, estás con tu enfoque en los afanes y en los atractivos de este mundo, y te desenfoque de Dios. Andas con tu mente con las cosas de este mundo, completamente carnal, pensando en cómo serte rico, en cómo conseguir el, el, el mejor, tu mejor casa, o sea, aquí y ahora, y te olvides de Dios, y los afanes, los pendientes, el trabajo y demás. Y Dios ni figura. Y tú te das cuenta de eso, porque cuando te levantas y demás,
Hay gente que me dice, es que no tengo tiempo para con Dios. ¿Cómo que no tienes tiempo para con Él? ¿Cómo que no tienes tiempo para con Él? Es que tengo mucho trabajo. Sí, es que son muchos pendientes y más. Tienes que hacerte tiempo para con Él. Sí, no puedes dejar que los pendientes te roben de tu intimidad y tu relación con Dios. Lo más precioso, te roban eso, ya parece chayotes. Sí. Y a veces estamos enfocados en, mira, el mundo, las actitudes se contagian, chicos. Y tú vives en el mundo y con gente no cristiana y demás, y se puede, y aún con cristianos, se puede contagiar malas actitudes. Ves que el hermano habla de, oye, puras cuestiones materiales, no, su nuevo carro, sus nuevas vacaciones, lo que hizo, bla, bla, y te contagia y dices, y te contagia la actitud y el enfoque. ¿Sí? Y en vez de estar enfocado en el Señor y demás, tú ya tienes como prioridad los asuntos de este mundo. Y luego dice que el que es llamado como soldado no milita, ¿cómo es ese versículo? No milita no se enreda en el asunto de esta vida. Y no se refiere a que no te involucres en el asunto de esta vida, sino no vives para ellos, vivimos para la voluntad de Dios, ¿sí? Enfocado en Él, en lo que Él desea. Todos los afanes y atractivos de este mundo puedes enfocarte a Dios. Y dices, oye, ¿por qué no crees en el amor de Dios, en el temor de Dios? Pues en la lela. Su enfoque está en las cosas de este mundo. ¿Sí? También porque no te integras a escuchar los testimonios de lo que Dios hace en la vida de otros hermanos, chicos. Mira, a veces donde hay tiempos de donde hay silencio de Dios en tu vida. Pero ese silencio se compensa con el ruidal que Dios está haciendo en la vida de otros, hermanos. Dice, pues Dios no, estuvo tranquilo esta semana, no me habló y demás. Lo ves Dios hablando y moviéndose, cudiendo, y dices, no, sí, Dios es real. El escuchar los testimonios que Dios hace en la vida de otra persona te lleva a ver, oh, sí, Dios es real, sigue respondiendo, sigue siendo bondadoso con su pueblo, sigue disciplinando, sigue actuando, ¿sí? Y dices, alimenta la fe. Sí, alimenta la fe, chicos. Por eso el tiempo de testimonio es importante. Dices, no, yo me voy, y dices, te lo pierdes, ¿sí? Vamos a alimentarnos con lo que el Señor ha estado haciendo. También, oye, el descuido de tus tiempos de alabanza. Y eso será típicamente los hombres, chicos. Las mujeres son más así, entran fácilmente en plan romántico. No todas, pero en general. Los hombres déjame entender acá a Dios intelectualmente. ¿Qué onda? Y este, lo todas las profundidades de Dios. Pero tenemos que aprender a entrar en ese mood romántico con Dios, de amor. Aunque te dé ñañaras. Tienes que aprender a ser amoroso y cariñoso con Dios. Es verdad, chicos. Se requiere valentía, mucha hombría. David, sí. Tenemos que. Entonces, no puedes cuidar tus tiempos de alabanza. Tienes que, oye, todos los días, no debe pasar un día en que no hayas expresado ese amor, esa devoción, esa adoración a tu Dios. Lo requiere tu alma. Si no, te empiezas a agarrar monte. Tu corazón se empieza a desviar. Porque si tú no refrendas tu amor y devoción por Dios, tu corazón va a amar inevitablemente a alguien o algo. Y si no es a Dios, va a ser algo más. También, oye, cuando no hay agradecimiento, sí, cuando das las cosas por sentado, como si fueran tus derechos, pues, te va bien, tienes tu carro, tienes bendiciones y no las cuentas, no las valoras, no las aprecias, no las agradeces. Al contrario, oye, pura queja. La queja, chicos, lo que hace es que te hunde y te lleva a sentir un desamor de parte de Dios. No sé si sepan, la Biblia dice que no se quejen por nada. Filipenses habla acerca de eso. Y si te quejas de algo, dice la Biblia que debemos de perdonar, porque típicamente es por algo que te ha hecho. Es un síntoma de una herida. Pero no debes de quejar, porque la Biblia te dice claramente que todo obra para tu bien a los que amamos al Señor. Conforme a su propósito.
Pero todo obra para bien, de cuál propósito de Dios, para los que amamos al Señor. Pero es aquí donde, oye, si te quejas, tú no estás apreciando el amor de Dios en esa situación, chicos. Y hay un lugar para quejarse, que es cuando estás desahogándote con el Señor. Pero tienes que terminar, salir de ahí agradeciendo por esa situación de la cual te estabas quejando. Pero si no hay esa transición de queja a acción de gracias, chicos, tú te vas desligando emocionalmente de Dios. Tú piensas que Dios no te amó y empieza a construirse una barrera emocional entre tú y Dios. Empiezas en el proceso de decadencia. Sí. Entonces, tienes que quitar eso de tu vida. Por eso se empieza a menguar el amor de Dios en tu vida. También cuando no experimentas la presencia de Dios, la llenura. Hay rachas donde a veces no se siente, pero no debes hacerla la regla. Debes de buscar la presencia de Dios, experimentar esa llenura. Dice la Biblia que nosotros sentimos el amor de Dios por esa llenura del Espíritu Santo en nuestros corazones. Romanos capítulo 5 dice eso. Tal vez no estará Dios abrazándote, pero te da el mismo afecto, un abrazo, aún más, porque sientes que te llena, te inunda. Y lo requieres. No puedes vivir como que, pues hace tiempo que no siento la presencia de Dios. ¿Hace cuánto? Hace como 5 años. No, pues ya, el tipo de todo ese artículo. No puede hacer eso. Y la otra, la décima, oye, estás menguando porque no has accedido al perdón de Dios. Mira, muchas veces nosotros somos los jueces más severos que hay por encima de Dios. Pecaste y demás, y es que ¿cómo le voy a decir a Dios que me perdone? O sea, no me merezco eso. Y estamos condenándonos y tragando la condenación que trae el enemigo. Y Dios dice, yo te perdono. Dice, no, Señor, pero no me merezco el perdón. Ningún perdón te mereces. Ni ahora, ni nunca. Es por gracia. Y Dios quiere que recibas esa gracia para que te enamores de Él y puedas tener esa relación íntima con Él. No podemos caer en la estrategia del enemigo donde rechazamos el perdón de Dios o nos consideramos completamente indignos como para no venir a Él. Nunca hemos sido dignos, es por su gracia, chicos. El Señor nos llama a su presencia. Dice, aquí, pongámonos en cuenta, si tus pecados fueran rojos como la grana, como la nieve se han blanquecidos. El Señor invitándote que, yo aquí arreglo todo este asunto. Pero que la comunión y la relación entre tú y yo no se corte. Y es lo que el Señor hace, chicos. Tú y yo, si hacemos bien, si caminamos bien este caminar de la fe cristiana, chicos, vamos a ir creciendo en el temor y en el amor de Dios. La gente que dice, es que estás en el primer amor, sí, qué bonito, pero ya cuando pase, ya se te va a calmar. ¡No! Si haces las cosas bien, vas a estar más enamorado de tu Señor, más clavado. Si lo haces bien, sí. Pero es como una relación, chicos, se tiene que cultivar. Y si has menguado es porque algo de estas cosas estás haciendo mal. Dices, pues es que ya no paso mis tiempos de intimidad y adoración personal que tenía. O llego nada más a la predica, etc. Tienes que checar bien qué estás haciendo. Pero si vives una vida cristiana bien, tú debes estar más apasionado por tu Señor. Terminar la carrera como lo estaba diciendo Pablo en Filipenses. Todo lo tomo por basura con tal de ganar a Cristo. Tal amor y tal devoción por Él. Él vivió en su primer amor hasta el final de sus días, porque estaba viviendo la fe cristiana correctamente. Y así como Dios quiere invitarte a que la vivas. Pero quiero darte la oportunidad a ti, tal vez que tú no has todavía entregado tu vida a Cristo. El Señor te ama tremendamente y quiere derramar sus bendiciones en tu vida. Y quiere salvarte del castigo eterno, del infierno, que es producto de tus pecados. El Señor dice la Biblia que si estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados, es decir, a dejar de seguir tus propios caminos para seguir los de Cristo, y crees que Jesús es Dios que murió por ti en la cruz y que resucitó de tus pecados, resucitó para perdón de tus pecados, tú puedes recibir el perdón y la vida eterna y una relación con Él. Si quieres hacer esto, te quiero guiar a una oración. Dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Invocarle significa pedirle salvación. Y quiero guiarte a que se la pidas aquí y ahorita. Ahí con los ojos cerrados dile, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones y que me salves.
Yo creo, Jesús, que tú moriste por mí en la cruz para pagar el precio de mis pecados y que resucitaste. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias, Jesús. Si tú hiciste esta oración y esta oración fue genuina, es decir, fue una expresión genuina de arrepentimiento y de fe, tu nombre está escrito en el libro de los cielos. Tú tienes vida eterna. Si tú mueres ahorita, vas directo al cielo. Pero tienes que ahora comenzar un camino cristiano, tienes que ser discipulado, tienes que congregarte, tienes que leer la Biblia. Queremos ayudarte con eso, contáctanos. Todos los demás chicos, ¿cómo andamos con esto? ¿Estamos creciendo en el amor y el temor al Señor? ¿O andamos ahí vagando por la vida cristiana, así, o como sube y bajas en decadencia? Que el Señor nos ayude a crecer, chicos, en este temor y en este amor por el Señor. Que cuando de aquí a unos 2, 3 años, que al platicar, que gente pueda verte apasionado por tu Señor, creciendo en un modo reverente. No de creciendo. Qué triste es ver a cristianos de años, como que ya se les fue el ímpetu, la emoción, ya se pusieron todos laxos en su santidad porque el temor del Señor menguó. Que tú y yo no seamos uno de ellos, que podamos animarnos a crecer en estos chicos. Y por eso tenemos que apoyarnos mutuamente. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, Señor, si hemos estado haciendo cosas equivocadamente, Señor, que nos llevan a menguar en ese temor y amor que tú deseas que crezca en nuestra vida, Señor, te pedimos que nos perdones. Ayúdanos, Señor, a volver a edificar esos portillos, esas murallas, Señor, en nuestra vida, Señor, porque el enemigo no venga a atacar en esas frentes, Padre. Ayúdanos, Señor, a edificar hábitos en nuestra vida, en nuestro camino cristiano, que nos lleven a crecer en el amor y el temor a ti, Señor. Queremos, Señor, presentarnos delante de ti, Señor, apasionados por ti, con un temor reverente, Señor, que no mengua, sino que crece, Señor, conforme te vamos conociendo, Señor. Ayúdanos en esto, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.